Hola, ¿qué tal? Pues hoy en la Mañanera del Pueblo se ha hablado de varios temas. Se habló de los decretos de Donald Trump, de su política migratoria, de la relación de México con Estados Unidos. Se habló de temas de negocios, de sexenios pasados. También se habló de noticias falsas. De esto y más vamos a platicar por partes. Vamos a empezar por hablar de las declaraciones de Donald Trump en el foro de Davos, donde volvió a reiterar su política comercial de cobrar aranceles a todos los productos que no se fabriquen en Estados Unidos. Pero también se refirió a sus socios comerciales en el Tratado de Libre Comercio, a México y Canadá. De México tuvo una buena referencia. With Mexico, we're dealing with Mexico, I think, very well. And we're just, we just want to be treated fairly with other nations. De Canadá, no fueron las mismas palabras. We have a tremendous deficit with Canada. We're not going to have that anymore. We can't do it. I don't know if it's good for them. As you probably know, I say you can always become a state. And if you're a state, we won't have a deficit. We won't have to tariff you, et cetera, et cetera. But Canada has been very tough to deal with over the years. And it's not fair that we should have a $200 billion or $250 billion deficit. Y ante la muy posible amenaza de una guerra comercial y arancelaria, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que ella no lo ve así y dijo que, bueno, pues Donald Trump tiene su forma muy particular de expresarse sobre los aranceles, pero que hay que tomar las cosas con calma. Esto fue lo que dijo. Pues yo no veo una guerra comercial. Bueno, esto en referencia a lo que pretende Donald Trump con Canadá, con México, con China también. Bueno, ayer habló de otra manera de México, por cierto. Sí, ya cambió un poco, afortunadamente, sí. El tema. Ahí sí. Habló de eso, gracias. Sí, bueno, el presidente Trump tiene su visión del uso de los aranceles, tanto económica como frente a una negociación con un país. En el caso de México, lo que hay pues es colaboración, cooperación, coordinación, con respeto a nuestras soberanías en todos los temas. Creo que ha sido bueno el planteamiento que hemos hecho de que veamos las cosas con calma y que tengamos esta comunicación estrecha con el gobierno de Estados Unidos, que cada vez será pues más establecida de manera, digamos, institucional, formal, con la nueva administración, y que se está dando y que se va a seguir dando. Sobre una posible revisión adelantada del Tratado de Libre Comercio, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que pues Donald Trump en su decreto volvió a asentar que la revisión está programada para 2026. Pues está para el 2026 y el decreto que firmó el presidente Trump lo ratifica. Entonces, en el momento en que se establezca la relación entre el secretario de Economía y el secretario de Comercio de los Estados Unidos para poder iniciar pláticas, pues en ese momento iniciaremos pláticas. Pero la opinión que dio el presidente Trump en Davos sobre México, pues habla de la relación comercial que hay entre México y Estados Unidos, que es muy importante. En la Mañanera del Pueblo también se le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum de qué opinaba acerca de la difusión que hizo el empresario estadounidense Elon Musk en su red social X, acerca de que el empresario Carlos Slim, el empresario mexicano, está relacionado con el narcotráfico. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que esta es una noticia falsa y que de ninguna manera se puede relacionar a los empresarios mexicanos con el narcotráfico nada más así porque sí. Primero es falso. No hay ninguna investigación contra el empresario Carlos Slim o sus empresas. Entonces, ¿de dónde sacan eso? Segundo, México es un país grandioso y no vamos a permitir que se le etiquete, que se asocie a México con el tema del narcotráfico. Y este asunto de que en una red social se ponga una palomita, un corazón, a algo que es falso, pues no ayuda. Entonces,
Y aquí también hay muy buenos empresarios en México y empresarias que invierten todos los días en nuestro país. Entonces, no estamos de acuerdo con eso. Repetimos, es falso, tan es falso, pues que no hay ninguna investigación en ningún lugar del mundo. En temas internacionales, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer la conversación que sostuvo con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil. Y bueno, pues también habló de una posible visita a su país. Hablamos de, él hizo la llamada y agradezco mucho. El presidente Lula es pues un hombre extraordinario que es un símbolo no solamente de Brasil y la lucha progresista, sino también de América Latina. Entonces hablamos de la situación actual, se solidarizó con las y los mexicanos que viven en Estados Unidos, a lo cual le agradecí, y platicamos un poco de cómo veíamos la CELAC. La CELAC es pues una unión de todos los países de América Latina y el Caribe que toma decisiones por consenso. En marzo deja la presidenta Xiomara la presidencia y entra el presidente Petro, de cómo fortalecer esta organización, nuestra solidaridad con Panamá. Hablamos de varios de estos temas y también de temas bilaterales, educativos, culturales, de la relación con Brasil. Me invitó a que asistiera a Brasil, le dije que pues ya le agradecía muchísimo y ya lo veríamos, y también pues evidentemente la invitación a que pudiera venir el presidente Lula, pero ya lo iremos viendo. La relación de México con Estados Unidos pues está marcada principalmente por la cercanía, por ser nuestro vecino del norte y bueno, nosotros somos su vecino del sur. Está marcado por el Tratado de Libre Comercio, razones económicas, por la geopolítica. En fin, lo cierto es que la población migrante ya data de hace muchísimos años. Desde el siglo pasado, la población migrante a Estados Unidos pues ha sido una constante. Sin embargo, pues la mano dura ha sido irregular. En algunos sexenios ha sido más que en otras. La mano dura contra los migrantes a veces pues ha sido exagerada. Hay que recordar el gobierno del expresidente Bill Clinton y también del expresidente Ernesto Zedillo en México, que, bueno, pues en esos momentos se llegó a tener hasta 1 millón de deportados y muchísimos problemas con la migración en esos tiempos. Y ahí pues no se hacía absolutamente nada desde el gobierno de México por los migrantes. Ya se habían ido y pues ya no era tema. Miren Bill Clinton, el número de deportaciones de mexicanos por año, 1 millón. En el 2000 son 181,000, de los números más bajos, porque ya no llegan más y además solo la comparación, que es importante. ¿Qué dijo Zedillo entonces de los mexicanos? Habrá que recordar que en 1994 pues ocurrió el error de diciembre con pues la salida, la ruptura con una presidencia saliente, con la presidencia de Carlos Salinas de Gortari y pues la llegada de Ernesto Zedillo y su equipo y la curva de aprendizaje, lo que provocó pues un gran daño, ese error de diciembre, en la economía de todos los mexicanos. Esa crisis económica provocó la devaluación del peso, el llamado efecto tequila en todo México y América Latina. Y bueno, pues ante ello México tuvo que pedir un préstamo a Estados Unidos. En el año 2000, Ernesto Zedillo le entregó el poder a la oposición, a Vicente Fox y bueno, todas las organizaciones y los ciudadanos y ciudadanas que se unieron pues en torno a que ya no gobernara más el PRI. Y pues así es, Ernesto Zedillo se retiró de la vida política, se fue a trabajar a Estados Unidos y desde ahí ha sido un durísimo crítico ante todas las políticas emitidas por la 4T. Y uno de los candidatos, de los jugadores que salió perdiendo, pues fue el candidato del PRI en aquel entonces, Francisco Labastida Ochoa, quien pues narra en su biografía
en un libro autobiográfico, pues narra lo que sucedió aquel día en donde pues tuvo que aceptar la derrota del PRI. Labastida Ochoa es muy claro y señala que muy probablemente ese fue el costo de aquel préstamo para cubrir el error de diciembre. Esto es histórico, ¿eh? No sé si conocen este libro de Labastida. Francisco Labastida Ochoa, La duda sistemática, autobiografía política, epílogo de Luis Rubio. Durante esas horas finales hubo mucha tensión al final de la jornada electoral, 2000 estamos hablando, ¿no? La elección de Fox. Me enteré de que el presidente Zedillo estaba grabando un mensaje. Le hablé y no me tomó la llamada. Líbano Sáenz sí me llamó, en parte para conocer cómo iba todo y en parte para disfrazar lo que Zedillo planeaba hacer. Cuando estaba iniciando mi discurso, la transmisión se interrumpió para pasar el mensaje del presidente Zedillo. Como resulta lógico, he reflexionado mucho sobre los hechos. Para los jóvenes, Francisco Labastida era el candidato del PRI a la presidencia de la República en el año 2000. Y como todos sabemos, ganó Fox esa elección. La primera vez que el PRI no ganaba la presidencia y que ganaba el PAN. Como resulta lógico, he reflexionado mucho sobre los hechos que se dieron ese día, como este de interrumpir mi intervención cuando estaba dando el mensaje Labastida entre el mensaje de Zedillo. Y me pregunto, ¿fue casual que Zedillo me entregara el partido quebrado financieramente? También dudo de que fuera fortuita la falta de solidaridad al negarse que se difundieran desde mi campaña los logros económicos de su gobierno. No, bueno, sigue después, ¿verdad? Y sus instrucciones a los gobernadores para que torpedearan mis giras. ¿Qué lo motivó a Zedillo para, de acuerdo con este libro, boicotear de alguna manera la campaña de Labastida? ¿Qué lo motivó?, se pregunta Labastida en su libro. La razón principal podría ser esta: cuando el gobierno de Estados Unidos le hizo a México el préstamo de 40,000 millones de dólares para afrontar la crisis desatada por el error de diciembre, entre comillas, la crisis económica del 94, negociación que el presidente Zedillo gestionó personalmente. Se le demandó el compromiso, o sea, de parte de Estados Unidos, para prestar los 40,000 millones de dólares, dicho por Labastida, que el presidente Zedillo gestionó personalmente. Se le demandó el compromiso de propiciar la transición democrática y que para ello el PRI dejara de gobernar. La ciudadanía así lo quería y él entregara la presidencia a la oposición. No sé si lo conocía. O sea, en este libro, Labastida dice que hubo una negociación entre Estados Unidos, no dice quién, y Zedillo, de manera personal, para que a cambio del préstamo de los 40,000 millones de dólares para sortear la crisis del 94, el PRI entregara la presidencia. Por eso les digo que sí han cambiado las cosas. Nosotros defendemos la soberanía en coordinación, colaboración, y va a salir bien, pero siempre en la defensa de la democracia.
para todos aquellos que hablan de autoritarismo, la oposición, de la democracia. ¿Qué es la democracia? El gobierno del pueblo. Hay cosas que son básicas de principios. El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, la defensa de la democracia y la soberanía. Y lo digo por quiénes son los que hablan desde el principio de que se catalogara a los grupos criminales, de que entrara a Estados Unidos. ¿Y quiénes son los que negociaron? Dicho por la Bastida, ¿eh? También lo dijo Madrazo. Se negoció alternancia con Estados Unidos, Roberto Madrazo, 2015. Ahí se las dejo para el fin de semana, para que la analicen. Lo platicamos el lunes nuevamente, porque esto es historia, ¿eh? Esto es cómo se establece la relación con un país y otro, y a quién se representa. En la mañanera del pueblo, también la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que un grupo de abogados de la presidencia está analizando minuciosamente el decreto expedido por el presidente Donald Trump que señala que los cárteles de la droga son organizaciones terroristas, porque en el fondo habría que ver si esa señalización ayuda a combatir en realidad el tráfico de estupefacientes. El decreto que firma el presidente Trump establece un periodo para el análisis de, en caso de que definieran a una organización como terrorista, cuál sería y sus consecuencias de esta definición. Nosotros tenemos un equipo de abogados que está haciendo el análisis por las implicaciones diversas que pudiera tener. ¿Qué estamos haciendo para combatir a estas organizaciones delictivas? Porque el tema aquí no es si estamos, si ayuda, vamos a ponerlo así, la definición de organizaciones terroristas más allá de la propia definición a combatir a estas organizaciones. Esa es, digamos, la pregunta. ¿Y cuáles serían las implicaciones? Porque finalmente, ¿qué es lo que ha manifestado públicamente el presidente Trump? Que no quiere que llegue fentanilo a los Estados Unidos. Pues nosotros no solo no queremos que llegue fentanilo a Estados Unidos, sino no queremos que llegue a ningún lado. O sea, nosotros estamos combatiendo a estos grupos criminales y lo que queremos es la colaboración y la coordinación. Las decisiones unilaterales no ayudan. Estados Unidos se ha quejado una y otra vez de que México no actúa contra el crimen organizado. Sin embargo, un tema crucial pues es el tráfico de armas. Las armas que son las armas que usa el crimen organizado y que entran a nuestro país por nuestra frontera norte, que es nuestra colindancia con Estados Unidos. Ante ello, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se está trabajando en este tema para tener colaboración y coordinación con Estados Unidos. Esa es la colaboración y la coordinación de la que hablamos con el gobierno de Estados Unidos sobre diversos temas y en particular uno que nos interesa mucho a nosotros, que es la entrada de armas de Estados Unidos a México. Mucho tienen que hacer ellos para evitar que esas armas entren a México. Entonces, por eso es la colaboración que tiene que ver con fronteras seguras, que tiene que ver con atención a las causas, que tiene que ver con información, inteligencia e investigación en el marco del respeto
internacional y el respeto a nuestras soberanías, pero con coordinación y colaboración para estos temas. Lo relevante aquí es lo que determinó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, si mal no recuerdo, el 8 de enero, que reconoce que en efecto las armas incautadas a grupos criminales en México vienen de Estados Unidos. Y eso es lo que se ha estado insistiendo también desde el gobierno del presidente López Obrador. La demanda que hizo en su momento el canciller Marcelo Ebrard y secretario de Economía, muy importante, a las armerías y a las productoras de armas. Entonces, es relevante pues en la relación México-Estados Unidos y el trabajo conjunto que se tiene que hacer para la construcción de la paz, siempre en el marco, repito, de nuestras soberanías. Otro tema que se le preguntó a la presidenta pues es acerca de la deportación, un tema pues preocupante para el gobierno mexicano por la llegada de muchos connacionales a la frontera norte de nuestro país. Sobre este tema habló de estos 9 centros que se están construyendo y que estarán terminados probablemente este fin de semana. En Baja California son 2 centros de atención que tienen en algunos lugares más espacios para albergues, o sea, porque albergues que te quedas ahí, ¿no? Y el objetivo no es que permanezcan ahí mucho tiempo las familias, depende de ellos, es voluntario o la persona, sino que los podamos trasladar ya con un empleo y todos los apoyos que se están dando a su lugar de origen o a donde ellos decidan. Entonces son 2 en Baja California, Tijuana y Mexicali, 1 en Nogales, Sonora, 1 en Ciudad Juárez, 1 en Nueva Rosita, en Coahuila, 1 en El Carmen, Nuevo León, y 3 en Tamaulipas, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo. Hay personal de las distintas secretarías, se están montando estos centros de atención, esperemos que estén listos este fin de semana. También se le preguntó si sería necesario modificar el presupuesto en el Congreso para tener un fondo para migrantes, y esto fue lo que dijo. No es necesario, está contemplado en presupuestos para alguna emergencia, o sea, hay una partida presupuestal para alguna emergencia. Y entre ello puede ser la consideración de centros de atención, de albergues, entonces no es necesaria ninguna modificación. Pues avanzan los preparativos para las deportaciones y bueno, por otra parte también el gobierno de México se prepara para esta política antimigrante que tiene el gobierno de Donald Trump. Y ya esta mañana en la Casa Blanca en su red social publicó una imagen en donde se dice promesas dichas, promesas cumplidas, y se ve a una serie de personas que están deportadas subiendo a un avión. La secretaria de prensa de la Casa Blanca también pues publicó un mensaje en la red social X, en la misma red que publicó la Casa Blanca, y puso un mensaje que dice: el presidente Trump está enviando un mensaje fuerte y claro a todo el mundo. Si entras ilegalmente en Estados Unidos de América, te enfrentarás a severas consecuencias. Se le comentó sobre esto a la presidenta y dijo que, bueno, habría que revisarlo antes de dar una declaración. Lo vemos ahorita, ¿sí? Si quiere. Okay. Ahorita le pido. Sí, porque están encadenados de manos y de pies, bueno, y son menores de edad. Por eso hay que ver de qué se trata, porque. Pero es de la Casa Blanca. Hay que ver ahorita de qué se trata. Okay. Pues así termina esta semana, apenas van 5 días de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y bueno, pues ya hay muchísimos cambios y ya veremos cómo van las próximas semanas. Es viernes y pues ya el gobierno de México se está preparando y bueno, ya veremos cómo van los desenlaces en estas informaciones. Soy Berta Alicia Galindo, esto ha sido La Mañanera del Pueblo, nos vemos en la próxima entrega.